Me da mucho gusto tener la oportunidad de platicar a través de la vía telefónica con el arquitecto Jaime Martínez Veloz, investigador político mexicano, que bueno, tiene un amplio currículum, pero que pues todo lo resumimos con saludarlo como el compa Veloz. Arquitecto, muy buenos días. Muy buenos días, a tus órdenes, ¿cómo estás? Muy bien, arquitecto. Como le digo, me da mucho gusto poder platicar con usted una vez más. Y pues quiero hablar de dos cosas, porque por ahí viene un libro, pero antes de ello estaba leyendo su columna respecto a su análisis del tema de la planta fotovoltaica fallida aquí en Baja California y pues una serie de situaciones pues muy duras, le podemos decir así, que hablan de corrupción de la administración de Jaime Bonilla y que me gustaría que nos compartiera con el público, porque habla de una situación de mucho dinero y de muchos conflictos de interés y, como digo, de esta corrupción que no acaba, que no vemos que acabe lamentablemente en nuestro país, en nuestro estado. Sí, indudablemente, bueno, el tema de la planta fotovoltaica es una acción que se produce en medio de un contexto de de un gobierno con enormes irregularidades, ilegalidades y actos de corrupción. Entonces, hemos desarrollado una serie pues, de investigaciones y de trabajos, y además nos han hecho llegar información sobre los procedimientos. Nosotros cuestionamos esa planta de energía. ¿Por qué razón? No porque estuvimos en contra de la planta de energía, al contrario, sino porque legalmente, de acuerdo a las normas jurídicas que nos rigen en este país, pues los gobiernos de los estados no están facultados para impulsar programas de electrificación. Es la federación. Pudiera ser de otra manera, pero así es. O sea, la ley de este país, la Constitución establece que los únicos facultados, la única instancia gubernamental para impulsar proyectos de electrificación es la federación. Entonces, el hecho de que el gobierno del estado quisiera impulsar esta acción como otras que hizo, bajo la premisa de que Baja California es la hermana república de Baja California, me parece que era meternos en un problema serio al estado en diversos temas, ¿no? La caseta de playas de Tijuana, varias acciones que realizó el gobierno de Bonilla con un carácter totalmente irregular. Bueno, pero en la planta de Next Energy, ¿por qué tanto empecinamiento en construir esa planta? Pues naturalmente después nos hemos estado dando cuenta de una serie de información que nos han hecho llegar gente cercana a la investigación, a los actores involucrados en el conflicto, donde nos han hecho llegar la información de que a Bonilla le entregaron 140 millones de pesos en efectivo. Esa información yo la haré del conocimiento dentro del libro, y el libro lo entregaré a las autoridades de este país para que realicen las investigaciones correspondientes. Sabemos, incluso nos han dado los números de cuenta desde donde hacen transferencias a un personaje ligado a Bonilla, como prestanombres, que aparece en una sociedad junto con Bonilla, y nos han hecho llegar desde donde les tramitan, les han hecho transferencias, y además transferencias que han sido utilizadas para comprar medios de comunicación o adquirir o rentar medios de comunicación por parte de Jaime Bonilla. Entonces, a mí me parece que lo que hizo Bonilla fue violentar las reglas del juego, las normas de convivencia, caer en una serie de ilegalidades que tienen, incluso al propio gobierno actual, lo tienen contra la pared porque lo dejaron hasta sin dinero. Y era una sociedad confrontada socialmente, políticamente, han generado enormes asimetrías en materia de la correlación de fuerzas en los temas de seguridad, y estamos viendo pues una situación bastante complicada Claro. ahí.
Entonces estamos hablando, arquitecto, de esta cantidad de dinero que usted nos comenta, 140 millones de pesos, digamos que como pago para firmar un contrato que yo, sin ser experto, pues yo lo dice, pues es lesivo para las finanzas públicas del Estado. Y esto me lleva a preguntarle, pues, que si ya vincularon a proceso a algunos de los funcionarios involucrados en la firma de ese contrato, los vincularon a proceso penal, pues ¿dónde quedan los demás? Es decir, son los que firmaron, los que siguieron órdenes, eso lo entendemos y no les quita la responsabilidad, me queda perfectamente claro, pero entonces cuando se está intentando hacer algo para corregir eso tan lesivo para nuestro Estado, ¿dónde quedan las otras figuras, arquitecto? Es decir, ¿dónde queda Jaime Bonilla y su responsabilidad? ¿Dónde queda, por ejemplo, el que fuera su secretario de gobierno, Amador Rodríguez Lozano, y esas figuras que finalmente lideraron, pues, quiero pensar que lideraron, el sentido común me dice, lideraron toda esta operación? Claro. A ver, no olvidemos una cuestión. Yo estuve en Morena y apoyé durante 18 años a Andrés Manuel López Obrador. El proyecto que se tenía era un proyecto totalmente distinto a lo que está sucediendo ahora. Nosotros habíamos comprometido impulsar una república con una división de poderes, el fortalecimiento de una relación del gobierno con la sociedad de carácter democrático, y resulta que llegan en este triunfo, de inmediato personajes como estos que tú señalas, Amador y Bonilla, empiezan a realizar una serie de acciones totalmente ilegales e irresponsables. Primero, no olvidemos lo que pretendieron hacer de ampliar de 2 a 5 años su mandato gubernamental. Amador Rodríguez Lozano le vendió la peregrina idea de que él dominaba todos los actos los de carácter jurídico, de que tenía una gran experiencia y una gran formación en este terreno. Pues bueno, Bonilla le compró la idea, o había otros intereses, incluso ligados a puede ser el propio presidente de la República, que ya habló de la posibilidad de la ampliación del mandato, de su mandato, que él había pensado en ampliar su mandato, cosa que naturalmente no podía, y que la acción de Bonilla hubiera sentado un precedente en ese renglón. Muy bien. No, pero déjame te digo, concretamente, a ver, en el caso de Amador Rodríguez Lozano, que él presume de ser doctor en Derecho Constitucional y conocer las leyes al revés y al derecho, mi primera pregunta es ¿por qué no le dijo a estos personajes, a estas personas, a estos funcionarios que hoy están siendo vinculados a proceso, que no deberían actuar en el sentido que lo hicieron, porque derivado de lo que realizaron, están vinculados a proceso y están en una situación pues bastante difícil? ¿Dónde está la asesoría jurídica? ¿Dónde está el expertise jurídico que presumía Amador y que en la práctica se ha traducido en hechos de carácter delictivo, en que funcionarios del gobierno pasado realizaron hechos de carácter delictivo que los tienen hoy vinculados a proceso? Segundo, lo que hizo Bonilla, me parece ¿de dónde saca dinero para comprar el canal 45, tantas estaciones de radio? Ese control que quiere tener sobre medios de comunicación, ¿de dónde saca? Si él, la última declaración patrimonial que hemos conocido y que se ha hecho pública es la de 2019, cuando él lo nombra superdelegado o delegado federal, y ahí no tiene más de $23,000. ¿De dónde sacó para comprar las estaciones de radio? ¿De dónde sacó para comprar el departamento de $4 millones? Por eso nos parece una gran actitud muy cínica cuando están planteando de que quieren que le quiten a los partidos políticos los recursos, hablan de una austeridad republicana, presumen de una honestidad que no tienen. Me parece que ahí hay hechos de carácter delictivo que van a estar expresados en ese libro, y que ese libro lo pondré, una de las acciones que realizaré fue ponerlo a consideración de la Fiscalía General de la República para que hagan las investigaciones correspondientes. Tengo los números de cuenta de
de dónde le han hecho transferencias a prestanombres de Bonilla, los cuales han tenido relación incluso con los dueños de los canales que ha adquirido, rentado o comprado Jaime Bonilla. Oiga, y con su expertise que tiene en política, en administración pública, pero también, pues el compa Veloz sabemos que sabe mucho de justicia, de impunidad, de todos estos temas tan importantes para nuestra región, para todo el país. ¿Cree que haya posibilidad de que, como lo anunció el fiscal central de Baja California, si tienen la voluntad, se logre el desafuero del exgobernador? A ver, elementos de carácter jurídico existen. Presunciones, incluso hay investigaciones que yo sé que ha realizado incluso la propia Sedena, donde tienen elementos para investiguen a tanto Jaime Bonilla como a Amador Rodríguez Lozano en distintos hechos de carácter delictivo. Entonces, no la tiene fácil. Naturalmente, el gobierno del Estado tendrá que tener una definición muy clara al respecto. Yo he escuchado en los últimos días, he leído en los últimos días algunas declaraciones de gente relacionada con la Fiscalía, de que hablan ya de la posibilidad de solicitar el desafuero de Bonilla. Me parece que con fuero o sin fuero él debe responder ante la ley, porque son hechos de carácter delictivo que están generando una enorme inestabilidad a la sociedad, al gobierno, y naturalmente esa definición por parte del gobierno actual va a ser fundamental. Quiero decirte también adicionalmente que el otro día en una invitación el consulado de Estados Unidos en Tijuana ha invitado a las dirigencias de los partidos a platicar e intercambiar opiniones y puntos de vista. Sé que ya hablan con el PRI, con gente del PAN y con nosotros, con el PRD. También me invitó al presidente del PRD a platicar con el cónsul de Estados Unidos que está encargado de los asuntos políticos y económicos. Y con él, en este tema, le planteamos que hay un ciudadano norteamericano que está violando las leyes en Estados Unidos y en México. Se sorprendió, le dejamos la información de cómo Bonilla, primero, él se inscribe como candidato a diputado federal en el 2012, le emite el gobierno de Calderón un certificado de nacionalidad mexicana, donde se establece que él primero dice que renunció a la ciudadanía norteamericana y segundo que se le obliga a no tener se compromete a no tener ninguna relación con un país extranjero, principalmente con Estados Unidos de América. Y al mismo tiempo resulta ser que después de esa expedición de ese certificado, Bonilla se inscribe en 10 ocasiones del 2012 al 2016 como candidato a ocupar un cargo en el distrito de Agua de Utah, es decir, siendo diputado federal por un lado y después siendo presidente de Morena de Baja California. Yo creo que no confiaba en Morena en ese momento y él se inscribe en 10 ocasiones en Estados Unidos. Tenemos esos documentos apostillados por el gobierno de California, certificados por un notario público de California, traducidos al español por una perito reconocida por el Consejo de la Judicatura, y ya los hemos hecho llegar a la Secretaría de Relaciones Exteriores y por lo tanto nosotros se los entregamos al consulado para que vieran por qué este señor se inscribió. Además de eso, las respuestas que nos dio la UNAM, en el sentido de que no, ahí ni siquiera lo conocen, cuando él decía que tenía estudios en ingeniería y en administración en la UNAM, y resulta que con documentos falsos se inscribió en Estados Unidos a estudiar una maestría y nos mandaron del propio consulado un link de una página web en donde en Estados Unidos se puede conocer toda la información acerca de los personajes o de las personas que estudian allá, y en este caso de comprobarse. Y además tenemos nosotros una
respuesta oficial de parte de la UNAM, donde Bonilla ahí ni siquiera lo conocen, pues haberse inscrito en Estados Unidos para estudiar una maestría con documentación falsa, eso es un delito. Y incluso nosotros dijimos, este es un ciudadano de ustedes, ¿eh? También. O sea, ha violado las leyes en Estados Unidos y en México. Y se quedaron ahí sorprendidos. Sí, y recuerdo mucho ese caso de la respuesta oficial de la UNAM alrededor de toda esta temática. Arquitecto, casi se nos acaba el tiempo. Antes de despedirnos, pues platíquenos un poquito del libro, cuándo creen que esté listo, que además tengo entendido, y corríjame si estoy mal, tengo entendido que además será un libro hecho en colectivo. Sí, mira, yo tengo muchísima información porque, bueno, estuve durante 3 años en el traca todos los días contra este señor. O sea, me atacaba, me defendía, le contestaba. Entonces, tengo una visión y un diagnóstico muy claro de lo que hizo en los 3 años. Pero no es mi postura la que creo que debe ser la única ni la exclusiva. Yo creo que debe ser la expresión de un conjunto de voces, de personas, hombres y mujeres, que tienen que ver con la vida pública y la vida social en Baja California, que expresen sus opiniones, sus puntos de vista. En el trayecto, en la carta, perdón, en la ruta que hemos construido, estamos planteando para el día último tener todas las aportaciones que puedan hacer o que quieran hacer quienes deseen participar, el día último de noviembre. En diciembre, hacer las correcciones de estilo, las adecuaciones, el formateo, meterlo a la imprenta y sacarlo en enero públicamente. Pues estaremos muy atentos, arquitecto. Le agradezco muchísimo este tiempo. ¿Algo que agregar antes de despedirnos? No, pues agradecerles a ustedes la oportunidad que me dan para exponer este tipo de cosas y decir con toda sinceridad, esto nos ha costado naturalmente mucho, no se entendía muy bien al principio cómo estaban las cosas, pero hoy el tiempo nos ha dado la razón y está muy claro el personaje que es Bonilla, todo lo que lo cobijó alrededor, y espero que la justicia pues se haga presente y se aplique en forma normal como cualquier ciudadano. Sí. Muy bien. Arquitecto, muchísimas gracias por este tiempo, un abrazo a la distancia y espero que volvamos a platicar muy pronto. Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por la entrevista, le agradezco mucho. Gracias, es el arquitecto Jaime Martínez Veloz, investigador político mexicano, el compa Veloz, hablando de este caso del exgobernador Jaime Bonilla, el caso de Next Energy y todo lo demás que de ahí se desdobla necesariamente para hablar de corrupción, justicia, impunidad, procesos en la administración estatal de Baja California, la anterior y pues lo que le dejan a la actual, ¿no?